Los buriles son cuchillas que se utilizan para cortar piedras en un torno. Los buriles son usados como herramientas de corte para torno, principalmente para cortar, marcar, ranurar o desbastar. Están compuestos por un cuerpo, mango o vástago y un cabezal donde se encuentra la parte cortante, de metal, templado o acero rápido según su función. Si bien hay una gran variedad de tipos, los buriles para cortar más utilizados son las herramientas de desbaste para cortar el diámetro exterior, las de trozado para ranurado y las de taladrado internas para hacer orificios. Todas las máquinas necesitan elementos consumibles para funcionar de manera correcta. Por ejemplo, el consumible de los carros de gasolina. Aquí los consumibles son los buriles. Esos son los elementos que se necesitan los tornos para trabajar. De tal modo que hoy en día los buriles con cortadores desechables son los más usados en la industria. 6 clases de materiales para buriles. 1. Acero rápido. Son herramientas de acero aleado con elementos como el tungsteno, cromo, vanadio y entre otros. Este acero adquiere resistencia a altas temperaturas y al desgaste. 2. Metal duro. Estas herramientas se fabrican a partir de polvo de carburo y una porción de cobalto que se utilizan como aglomerante. Esto le da una resistencia de hasta 850 grados centígrados. Estos buriles resisten altas temperaturas, poseen una buena dureza, por lo tanto son buenos para maquinar con hierro colado. 3. Cermet. Estas herramientas se hacen con materiales cerámicos y metal. El aglomerante se usan es níquel, cobalto, para obtener una buena dureza y una gran resistencia a las altas temperaturas y para trabajar materiales que producen viruta dúctil. 4. Cerámica. La cerámica es un metal que le da al buril la dureza a altas temperaturas y no reacciona químicamente con los materiales de la pieza. Sin embargo, son puntas bastante frágiles. Se pueden usar en producción en serie. 5. Nitruro de boro cúbico. Este material es el más duro después del diamante natural. Presenta una increíble resistencia al desgaste y baja conductividad térmica. Por lo tanto, los buriles fabricados con este material tienden a resistir mucho más que otros. 6. Diamante policristalino. Este tipo de diamante es sintético y casi alcanza la dureza del diamante natural. Es resistente al desgaste y bajas temperaturas térmicas. Si se realiza un adecuado manejo, puede durar un tiempo prolongado en comparación con los otros materiales. Es frágil, por lo tanto las temperaturas no deben exceder los 600 grados centígrados y no se debe usar en materiales ferrosos. Es importante que los buriles presenten alta dureza, gran ductilidad y resistencia al desgaste y altas temperaturas. Estas características son importantes para que la pieza no se dañe fácilmente. Otras características del material de la herramienta que influyen en el comportamiento de la misma son: capacidad para disipar calor, agudeza de filo obtenible, resistencia al desgaste y a la deformación plástica a la temperatura del corte, tenacidad, compacidad, químicamente inerte con el material a mecanizar, resistencia a los choques térmicos, estabilidad química para resistir la oxidación y la corrosión. Los insertos de corte, o también llamados plaquitas intercambiables, se encuentran en el rubro de las herramientas de corte, específicamente compuestas de material carburo, de tungsteno, de titanio, de tantalo, de niobio o metal duro. Los insertos de carburo son una evolución en la tecnología del metal. Se desenvuelven con gran dureza dentro de un amplio margen de temperaturas y, al ser piezas individuales de corte con varias puntas, disminuyen la operación de cambio de herramientas, optimizando el trabajo. El cobalto mejora la tenacidad y disminuye la temperatura de temple. Proporciona al acero alta dureza en caliente, resistencia al desgaste a alta temperatura con leve disminución de la tenacidad. Clasificación de los insertos de corte. Los parámetros de clasificación de insertos de corte se pueden realizar dependiendo de su forma o de la conformación del material. Forma. Los insertos se obtienen en gran variedad de formas, como cuadrado, rombo, triángulo y redondo. La resistencia del filo depende de la geometría de la herramienta. Mientras menor sea el ángulo incluido, la resistencia del filo será menor.
Material. Los carburos se encuentran regulados por la norma ISO de clasificación de metales duros, ayudando en la selección del inserto correcto para el proceso de mecanizado que se requiere. Norma ISO 513. Área azul código P. Para el mecanizado de materiales de viruta larga como los aceros, aceros fundidos, aceros inoxidables ferríticos o martensíticos y fundiciones maleables de viruta larga. Área amarilla código M. Para el mecanizado de materiales más difíciles como los aceros inoxidables austeníticos moldeados, acero fundido, materiales termorresistentes al calor, aceros al manganeso, aleaciones de hierro fundido y aleaciones de titanio. Área roja código K. Para el mecanizado de materiales de viruta corta como fundición, aceros endurecidos y materiales no ferrosos como el bronce, aluminio, plásticos, madera, etc. Estandarización de portainsertos. La elección del portaherramientas para el inserto se realiza de acuerdo con diferentes modos de mecanizados tales como el torneado exterior, frontal y copiado. A tal efecto, el sistema de sujeción del inserto al portaherramientas también está normalizado por ISO, simbolizadas por las letras P. El inserto es fijado por medio de una palanca que lo empuja sobre su asiento en la herramienta. C. El inserto se sujeta por una brida a presión que mantiene el inserto presionado sobre el asiento en el portaherramientas. S. El agujero del inserto tiene forma cónica y el inserto es fijado por tornillo. M. El inserto es fijado por una cuña o brida y tornillo, que sujeta simultáneamente la parte superior y lateral del mismo. ¿Cómo elegir el inserto de corte correcto? Existen varios parámetros a considerar a la hora de elegir un inserto de corte. Se selecciona cuidadosamente la geometría del inserto, el grado del inserto, el ángulo de punta, el tamaño del inserto, el radio de punta y el ángulo de entrada para lograr un buen control de viruta y rendimiento del maquinado. Se presentan a continuación las hojas de ruta y proceso para la fabricación de un buril de acero con placa de corte de carburo de tungsteno y de un inserto o cortador de carburo de tungsteno. Para el primer caso, la compañía elabora buriles de carburo de tungsteno. Sin embargo, los costos para fabricar buriles de este material son muy altos y un supuesto desperdicio en el entendido de que únicamente el elemento cortante es el usado para manufacturar piezas, por lo que al buril de acero se le suelda una placa cortante de carburo de tungsteno. Este tipo de buriles no son desechables y se deben afilar constantemente. El proceso inicia con la extracción de scheelita, un mineral que se extrae en las minas de Austria y que su principal composición es de tungsteno y calcio. La extracción se lleva a cabo con megaexcavadoras que utilizan taladros con puntas de diamante sintetizado. Una vez que se extraen las rocas, estas son llevadas a la fábrica, son transportadas por medio de camiones mineros. Cuando llegan a la planta, el camión es descargado con ayuda de una retroexcavadora que deposita las rocas en una banda transportadora que las lleva a las etapas de triturado. El triturado de estas rocas se realiza en tres fases. En la primera fase, las rocas son trituradas con la trituradora de mandíbula, la cual las convierte en rocas medianas. En la segunda fase, estas rocas son trituradas por medio de una trituradora de cono. En esta fase, las rocas alcanzan un menor tamaño. En la última fase, las rocas se vierten en la trituradora de cabeza corta, que es una variante de la trituradora de cono. Al finalizar las etapas de triturado, las rocas son de un tamaño menor a media pulgada. Cabe mencionar que, entre fase y fase, las rocas son transportadas por medio de bandas. El siguiente paso es lavar la materia prima. Para ello se vierten en un filtro de flotación, donde se agrega sulfuro a la mezcla, permitiendo que las impurezas, sobre todo calcio, se desprendan del tungsteno, creando burbujas que flotan, mientras el tungsteno es depositado en el fondo. Además, se añade agua, etanol y un aglutinante. Posteriormente, la solución acuosa es llevada a un horno de secado pulverizador, que atomiza hidrógeno en forma de gas caliente y evapora el agua y el etanol. Los polvos resultantes del lavado son llevados a una báscula para pesar en partes iguales de tungsteno y carbono. A dicha mezcla se le añade del 6% al 10% de cobalto para una mayor ductilidad. Cuando los polvos han sido correctamente pesados, se pasan a una mezcladora y posteriormente a un pulverizador industrial para polvos, con el fin de obtener granos del mismo tamaño. A continuación, la mezcla es llevada a un horno calentado a 2800 grados centígrados, justo la temperatura por debajo de la fusión. En este horno permanece por 13 horas.
Pasado el tiempo, la mezcla aún caliente es depositada en un extrusor que deja caer la cantidad correcta en un molde con forma de la placa. Después, la mezcla es compactada por una prensa hidráulica que ejerce una presión de hasta 12 toneladas, dando forma y rigidez a la placa por medio de la difusión atómica, donde se crean enlaces químicos muy fuertes. Los polvos son mantenidos en su posición gracias al aglutinante. La placa aún es muy frágil, así que es llevada a un horno donde se calienta a 1500 grados centígrados. A este paso dentro del proceso se le denomina templado. Una vez que se enfría la placa, son almacenadas para llevarlas al siguiente proceso. A la par que se fabrican las placas de carburo de tungsteno, se lleva a cabo el proceso para la fabricación del vástago del buril. A la empresa llegan barras de acero de 3/4 de pulgada que son cortadas por medio de una prensa cortadora industrial en segmentos de 4 pulgadas de largo. Posteriormente, las barras son llevadas por medio de una banda transportadora hacia un calentador de inducción, que en 6 segundos las calienta a 1300 grados centígrados, temperatura a la cual el acero es maleable. Antes de que se enfríen, las barras son llevadas por un operario a una prensa forjadora, que imprime 700 toneladas de presión sobre un molde con forma del vástago. El proceso anterior deja las barras con mucho residuo indeseado, por lo que inmediatamente después son llevadas a una prensa de desbarbado, que corta y elimina la escoria y residuos no deseados, dejando únicamente la forma del vástago. A continuación, los vástagos son movilizados por una banda transportadora hacia un contenedor donde se dejan enfriar por 6 horas. Cuando se han enfriado, son llevados a una máquina de calor por inducción, en donde se efectúan 3 pasos. En el primer paso, los vástagos son calentados a 760 grados centígrados e inmediatamente después son enfriados con agua tibia, siendo este el segundo paso. Por último, en el tercer paso, son calentados nuevamente a 370 grados centígrados para reducir las tensiones dentro del material. Los vástagos que ya tienen la dureza y ductilidad requerida son depositados en un contenedor para su enfriamiento. Posteriormente, un operador lija y pule los vástagos uno por uno con ayuda de una máquina lijadora. Los vástagos ya lijados son transportados hacia el área de centrifugado, donde una centrifugadora industrial los termina de pulir y añade un recubrimiento de un químico inoxidable. Después, las piezas son llevadas al área de soldadura, en donde se junta el proceso anterior y este. En este proceso, la placa de carburo de tungsteno se solda al vástago del buril por medio de una máquina soldadora. Luego, los buriles son llevados a una última fase de pulido para eliminar residuos de soldadura. Cuando están listos, son transportados al área de afilado, en donde se utiliza un esmeril con disco de diamante para lograr dar el filo correcto a los buriles. Y por último, pasan por un proceso de limpieza y son empacados para su distribución. Juntando las dos rutas se obtuvo la siguiente hoja de proceso, en donde se designaron 9 fases de la siguiente manera. La primera fase abarca las operaciones de extracción, triturado, lavado y pesado, en donde el material pasa de ser un mineral propiamente extraído de la naturaleza a ser la materia prima en todo el proceso. La fase 2 abarca las operaciones de mezclado pulverizado. Aquí es donde pasa de un estado de mezcla por fases separadas a una mezcla homogénea. En la tercera fase, la mezcla es calentada hasta 2800 grados centígrados, casi llegando al punto de fusión. La cuarta fase es la desinterización, proceso por el cual se trabaja en este tipo de aleaciones, donde la materia prima no es fundida, pero sí calentada justo por debajo del punto de fusión, en forma de polvos que son compactados a grandes presiones y formando una aleación por medio de la difusión atómica, donde se crean enlaces muy fuertes. Mientras tanto, se toma la fase 5 con respecto a la fabricación de vástagos. En esta fase, las barras son obtenidas como las entrega el distribuidor y cortadas en segmentos de 4 pulgadas. En la fase 6, las barras de acero son sometidas a temperaturas elevadas con el propósito de volver maleable el material. En la séptima fase, la materia prima cambia totalmente de forma gracias a 2 procesos de prensa. Esta abarca desde la prensa de forja hasta el templado de las piezas. En la fase 8 se dan los acabados estéticos del vástago por medio de lijado y pulido, y el vástago cambia de apariencia. En la novena y última fase se logra el producto final sondando la placa del carburo de tungsteno y obteniendo el buril como tal. A continuación, se muestra el plano del ensamble correspondiente del buril con placa de carburo de tungsteno. Este buril es de la forma ISO 6, de acuerdo a la normatividad ISO. Es un buril de acero con placa soldada de carburo de tungsteno de 1/4 de pulgada de espesor y 4 pulgadas de largo. Asimismo se muestra el modelo 3D del buril, que cuenta con su vástago y su placa soldada. Además del proceso para la fabricación del buril,
La compañía también realiza el siguiente proceso para la manufactura de insertos, cortadores o plaquitas de carburo de tungsteno. La hoja de ruta es la siguiente. El comienzo del proceso es idéntico al de la placa de corte, es decir, la obtención triturado del tungsteno, así como el lavado y secado son parte de ambos procesos. La principal diferencia es que, en estos insertos, se agrega un 80% del carburo de tungsteno y un 20% de cobalto, que permite una óptima ductilidad y dureza. Una vez que los insertos son prensados con hasta 12 toneladas de presión, estos son examinados cuidadosamente por el departamento de calidad. Posteriormente son llevados a un horno de 1500 grados centígrados para el mismo proceso de sinterización, donde permanecen por 13 horas hasta que la mezcla es completamente homogénea. En el proceso de sinterizado, los insertos reducen su tamaño en un 50% debido a que se usa un aglutinante orgánico y este se consume durante el proceso. Después, los insertos pasan al área de rectificado, en donde una máquina rectificadora automatizada genera los ángulos, filos, geometrías y tolerancias correctas. Dicha máquina utiliza un disco de 150 millones de diamantes. Luego, los insertos son llevados al área de recubrimiento, en donde se lleva a cabo el proceso PVD, deposición física de vapor. Terminando el proceso de recubrimiento, los insertos son inspeccionados nuevamente, son pesados y analizados con detenimiento. Si pasan las pruebas, son llevados al área de limpieza para después ser empacados. Se obtuvo la siguiente hoja de proceso a partir de la hoja de ruta anterior. La primera fase, al igual que el proceso anterior, va desde la obtención de la materia prima hasta el secado de los polvos. La segunda fase va desde el pesado y mezclado de los compuestos de la mezcla hasta su pulverización para obtener granos del mismo tamaño. Una tercera fase incluye el lavado y secado de los polvos. La cuarta y quinta fases son las del proceso de sinterizado, en donde se obtiene la forma del inserto. La sexta fase es donde se rectifica y da forma final al inserto. En la séptima fase se recubre y da acabado al inserto, para después ser inspeccionado y empacado. A continuación, se muestra el plano correspondiente al inserto de carburo de tungsteno. Este inserto es del tipo 16R-IR-A60. Es un inserto de carburo de tungsteno para trabajar con materiales altamente duros. Cuenta con 3 filos que pueden ser intercambiados cuando se llegan a desgastar. Este tipo de insertos son desechables. Asimismo se muestra el modelo 3D del inserto. A manera de conclusión, se puede decir que los buriles son herramientas muy utilizadas en la industria, permiten cortar, desgastar o dar acabado a diferentes materiales. Son utilizados principalmente en tornos, pero también se utilizan en otras máquinas como lo son las fresadoras. Actualmente los buriles ya no se afilan. La industria ha optado por adquirir buriles con insertos o cortadores desechables, ya que se pierde mucho tiempo en estar afilando los buriles y es más fácil cambiar los cortadores. Como se pudo apreciar, existen diferentes materiales con los que se está compuestos los buriles o insertos, y estos dependen del uso que se les vaya a dar.